Bueno, sí, efectivamente, primero, digamos, a un año del comienzo de la pandemia, bueno, nosotros leíamos una vez que hay como siglos largos y siglos cortos, y depende de la cantidad de acontecimientos. Y la verdad que tuvimos muchos acontecimientos con mucha intensidad, aprendimos muchas cosas, hoy estamos en otro escenario en relación a la situación sanitaria, pero de una complejidad que tanto en la tasa de contagios, en el RT, en la razón, en la incidencia, hablamos de una situación diferente de lo que era la segunda quincena de enero, con un recupero de la habitualidad, del reinicio de gran parte de las actividades y con mayor conocimiento hace un año de muchas cosas. Es decir, nosotros discutimos y analizábamos con los vecinos y vecinas de la ciudad cosas que no sabíamos el año pasado, no sabíamos cómo cuidarnos. En esta fecha estábamos discutiendo cómo conseguíamos los elementos de protección personal, no sabíamos la utilidad del barbijo, ni del distanciamiento, ni del uso del alcohol. Hoy estamos en otro escenario, pero también con algunas dificultades porque a veces la vacuna y los elementos o el cansancio o el aburrimiento de algunas personas en relación a este proceso hablan de algún mecanismo de relajación que nos puede provocar otra situación de riesgo, más allá de que la ocupación de camas y el porcentaje de ocupación de camas COVID siga siendo de valores habituales y no de esa situación crítica que tuvimos en algunos meses del año pasado. Doctor, ¿cuál es la situación de la vacunación en la ciudad de Rosario, por lo menos en lo que refiere a los trabajadores del área de salud? Bueno, con la vacunación a trabajadores de salud nosotros venimos muy bien. En realidad estamos ya en el ámbito municipal en un 98%. Quedan algunos trabajadores que seguramente en las próximas 48 horas se van a estar vacunando. Es decir, estamos en la totalidad de los trabajadores de la salud y eso es una diferencia con respecto también al año pasado. Estamos ampliando la vacunación en general y ya desde hace 2 semanas descentralizando la campaña y que no sea la rural el único efector, por eso se están vacunando en 4 centros municipales de distrito y estamos acondicionando para empezar en el Distrito Norte y en el Policlínico San Martín. El problema que tenemos para esto es lo que ayer también se marcaba desde Presidencia de la Nación: el ingreso lento, progresivo de vacunación hace que nosotros tengamos hoy lugares ociosos con posibilidades de vacunar, pero sin la vacuna. No tendríamos una disponibilidad la semana que viene de colocar 10.000 dosis semanales, sin embargo estamos colocando 2.000 dosis en 3 días. Esto significa que tenemos capacidad, hay equipos, pero estamos esperando que ingresen más vacunas para poder lograrlo con mayor cobertura, entendiendo que el fenómeno lento no es un fenómeno nacional, sino es un fenómeno mundial, ¿no? Doctor, en base a lo que usted está diciendo y con las temperaturas que van cambiando, el otoño que se va acercando, habrá que seguir con muchos cuidados y estar muy atentos, teniendo en cuenta, digamos, que, por ejemplo, hay una franja de la sociedad que todavía va a tener que esperar mucho tiempo para poder ser vacunada. Sí, tenemos una complejidad. Todo esto que vos decís de las condiciones climáticas, de las bajas temperaturas y ya la disminución de la posibilidad de utilizar el aire libre y la ventilación de los ambientes con la misma intensidad. Entonces hay que seguir con muchos cuidados. El escenario internacional, tanto de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, son escenarios complejos en relación a las posibilidades de la circulación del virus y mayor circulación en la Argentina. Y por otro lado tenemos otras 3 vacunas que ya sabemos que cuidan, que es el uso del barbijo, el distanciamiento y el uso del alcohol. Hay que trabajar fuertemente en esto y en todos los protocolos del reinicio de actividades. El reinicio escolar es una actividad muy importante que se está dando y la tenemos que cuidar entre todos. Si pudimos llegar al reinicio de clases, el cuidado de todas las actividades es respetando los protocolos que ya conocemos, a diferencia del año pasado. Doctor, ¿qué influencia puede tener la situación que se está viviendo en Brasil y hasta qué punto se puede parar una segunda ola, como era por lo menos la intención de los distintos gobiernos? Bueno, la situación de Brasil es crítica, no solo por la cantidad de contagios, creo que tiene que ver con una consecuencia de toma de decisiones y cómo se abordó el proceso pandémico ya desde el año pasado.
los procesos se dieron de una forma hasta inclusive de negación, dicha por el propio presidente de ese país. Esto ha llegado en este momento a una situación de cambios de cepas, de mayor virulencia, de mayor contagiosidad, y pone en riesgo, así como decíamos el año pasado, que si un sector de la población o de la ciudad no se cuidaba, ponía en riesgo a otros, la situación de un país que se desborda pone en riesgo a los países vecinos. Por eso es fundamental, más allá del desaliento de viajes, que es necesario, que no es bueno viajar a lugares donde hay mayor circulación, también es muy importante el autocuidado y la necesidad del autoaislamiento. Nosotros estamos viendo, no con la situación de Brasil, pero si tomamos el ejemplo de viajes a Bariloche, el reingreso de viajes de chicos que no se han podido cuidar en ese lugar, porque las condiciones para cuidarse son más difíciles en un viaje de estudio. Bueno, el regreso a la ciudad tiene que ser con el autocuidado y el autoaislamiento. Si podemos hacer estas cosas, podemos transitar con la vacunación a los grupos de riesgo un camino diferente de lo que fue el invierno pasado. ¿Se sabe cuánta gente, cuántos rosarinos hay en el exterior por turismo y puntualmente en Brasil? Porque se habla de alrededor de 7.000 argentinos en Brasil en este momento. Sí, yo no tengo el número de la ciudad, pero siempre es un número importante de personas que viajan, más allá de que esté limitada el ingreso de turistas de otros lugares. Tenemos esa conectividad, tenemos personas que llegan porque reingresan y es muy importante acentuar los mecanismos de control. Hemos trabajado con el aeropuerto, con distintas posibilidades en las áreas donde están, en las unidades de frontera, para justamente agudizar el mecanismo de seguimiento, porque ese es el elemento que hoy tenemos, en la medida que no aparezcan restricciones mayores que hasta ahora, digamos, fueron enunciadas en términos de desaliento de posibilidades de ir a esos lugares, ¿no? Lo último, como médico, pero también como un funcionario político, ¿qué sensación le queda después de la cadena nacional donde ayer el presidente habló? ¿Le parece que podría haber, que es el anuncio sin anunciar de lo que puede llegar a ser algún tipo de restricciones en el próximo mes? Bueno, creo que el presidente anunció 3 escenarios: el de la vacunación, el escenario de los cuidados y el escenario sanitario. Buscó adelantarse en términos de no un semáforo en rojo, pero sí un semáforo amarillo. No estamos en verde, estamos en una situación compleja. Llamó a no relajarse, y también cuando las responsabilidades individuales no alcanzan para frenar la curva de contagios, creo que deja entre líneas el presidente la posibilidad de mayores restricciones o de circulación, porque la ola o el brote no son fenómenos climáticos o naturales. El virus viaja con las personas y a veces es necesario medidas más restrictivas que quedan en función del diagnóstico y escenario sanitario de las próximas semanas. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes.